Muy buenas tardes, amados hermanos, el Señor les bendiga. Doy las gracias a Dios por la oportunidad de poder servir con la palabra en esta tarde. Saludo a todos los hermanos, un abrazo, me alegro por mi hermana Verónica que está con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Me alegro por Rocío que está con nosotros también. Y está la hija de mi hermana Nancy también con nosotros. Damos las gracias a Dios por ella, que se encuentra aquí también adorando a Dios. Todos seamos bienvenidos a escuchar palabra de nuestro Señor. Marcos capítulo 12, verso 41 al 44 es el pasaje que nos toca en el día de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Quiero confesar, hermanos, y lo dije en la mañana, que este pasaje ha tocado fuertemente mi corazón y me he sentido desnudo delante de Dios. Espero de todo corazón que en esta tarde pueda pasar lo mismo con todos nosotros. Que este mensaje no sea un mensaje de hombre, que lo podamos recibir como un mensaje de la misma boca de nuestro Dios. Amén. Hemos estado aprendiendo, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se encuentra en la última semana de su ministerio. Él, según el capítulo 12, verso 35, está en el templo. De ahí el Señor hizo la pregunta a los escribas, o más bien al pueblo, de las enseñanzas de los escribas, si el Cristo es hijo de David, ¿por qué David entonces lo llama Señor? Eso es lo que nos enseñó el anciano Raúl Fernández, ¿verdad? Luego de eso, Chamito nos enseñaba que debemos cuidarnos de la hipocresía de los escribas, ¿verdad? Alargaban sus ropas para verse personas más espirituales, pero la verdad es que eran hipócritas. Tenían apariencia de religiosidad, tenían apariencia espiritual, pero tenían un corazón muy lejos de Dios. Eso lo aprendíamos el domingo pasado. Pero dentro de estas malas enseñanzas de los escribas y dentro de la hipocresía de estos hombres, aparece una mujer llena de devoción que hoy día nos va a enseñar una gran lección a todos nosotros. ¿Qué significaba ser viuda en los tiempos de Cristo? Es importante entenderlo. ¿Qué significaba eso? Ser viuda en los tiempos de Jesús era realmente difícil. La viudez representaba pérdida de 3 cosas. Número 1, pérdida de posición social, pérdida o marginación del pueblo y además falta de sustento. Con esas cosas debían lidiar las viudas en los tiempos de Cristo. Recordemos que en la cultura judía era casi imposible que una mujer pudiera vivir sola.
necesitaba de un esposo para su sustento. Si éste fallecía, sus hijos tenían que ayudarla y sustentarla. Pero si ella no tenía hijos, o si sus hijos hacían valer la ley del Corbán, las mujeres quedaban totalmente desamparadas. Esa es la razón de que muchas mujeres en la época tuvieron que prostituirse o pedir limosnas y vagar por las calles a merced de la buena disposición de las personas. Las viudas, desde el Antiguo Testamento, podemos ver que están dentro del grupo siempre de los más pobres, junto a los huérfanos y junto a los extranjeros. Siempre vemos eso desde el Antiguo Testamento. El Señor siempre esperó que su pueblo pudiera suplir las necesidades de estas mujeres y comenzó a dar algunas leyes para suplir las necesidades de las viudas. Una de estas leyes era que la viuda pudiera volver a casarse, ¿verdad? Tenía que ser con el hermano de su esposo o con el pariente más cercano de su esposo fallecido. Así se aseguraba la descendencia del esposo y se protegía a la viuda para que no quedara desamparada. En Deuteronomio también los levitas debían compartir, no ponga todavía nada. En Deuteronomio los levitas debían compartir el diezmo que recibían con estas personas. Debían compartirlo con el extranjero, debían compartirlo con el huérfano y debían compartirlo con la viuda, los más necesitados del pueblo. También estaba la ley de la fiesta solemne, donde parte de lo que se recibía de la mano de Dios debía compartirse precisamente con las viudas desamparadas. Es por eso que encontramos en el Nuevo Testamento cuando Santiago nos dice que la religión pura y sin mancha es esta delante de Dios: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ese siempre fue el deseo de nuestro Dios. Dios siempre esperó que el pueblo pudiera suplir las necesidades de estas mujeres. Pero la realidad era siempre la misma. Las viudas siempre vivían con mucha necesidad. Siempre. Vivían totalmente a merced de los demás, vivían de la caridad y de las limosnas de otros. Es por esa razón que nuestro Dios prometió a las viudas, ya que el pueblo no lo hacía, sustentarlas y protegerlas. Ahora sí, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. La promesa de Jehová es: yo voy a hacer justicia para ustedes, yo voy a alimentarlas y yo voy a vestirlas. Porque según el Salmo, Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Esas eran las promesas de Dios para estas mujeres. Era todo lo que tenían. Y así las viudas debían enfrentar este mundo. Con nada más que creer con todo su corazón que Dios, quien iba a suplir y que iba a ayudarlas en su necesidad. Amén. Con esto en mente, comencemos a desarrollar nuestro pasaje. Marcos 12, verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,
miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Ya dijimos que Jesús se encuentra en el templo, pero en esta oportunidad está frente al arca de las ofrendas. Entendemos que sale de la presencia de los escribas dentro del mismo templo y el Señor va al patio de las mujeres. Ahí eran donde se recolectaban las ofrendas. El arca de la ofrenda era un recipiente de metal con una forma de trompeta. A ver si es que la imagen se nota algo. No se nota nada, pero esto es como una trompeta de metal y que según los historiadores habían 13 de estas urnas repartidas alrededor de los atrios para que la gente pudiera traer sus ofrendas. Literalmente, en este pasaje, Jesús fue a observar cómo las personas echaban ofrendas. A eso fue. No fue a otra cosa. La palabra que usa Marcos, que Jesús miraba, tiene la idea y el sentido de Jesús fue a ver con un propósito y con interés. O sea que Jesús está observando cuidadosamente todos los detalles de cómo las personas estaban ofrendando. A eso fue. Se sentó a mirar y veía cada detalle de cómo la gente ofrendaba a Dios. El pueblo echaba dinero y muchos ricos echaban mucho. Esos detalles que da Marcos son muy interesantes, porque la palabra dinero es traducida literalmente como monedas de cobre. Y quiero que entendamos por qué Marcos lo dice. Las monedas de cobre se echaban en este recipiente, en el arca, que era de metal, y hermano, el sonido era tremendamente fuerte. Cada moneda que se echaba, cada moneda, sonaba tremendamente fuerte. Y caían, y caían, y cada moneda que caía en el arca era como el sonido de una trompeta. Por eso tenía esa hechura. ¿Usted puede imaginarse cómo sonaba esto cuando los ricos echaban dinero? ¿Puede imaginárselo? ¿Usted sabe cómo traían sus ofrendas los ricos? En sacos. Eran sacos de monedas de cobre que echaban al arca. ¿Cómo sonaban, Dainer? Con efectos especiales. Gracias, hermano. Así sonaban. Porque eran sacos de monedas de cobre que iban echando. Cada moneda que sonaba, sonaba así, como que era un espectáculo de monedas cayendo dentro del arca y toda la gente se daba vuelta a mirar quién estaba echando y recibían la admiración de la gente. Era un espectáculo. Todo el mundo quedaba completamente perplejo de la generosidad de estas personas. Sacos de dinero que iban echando y iban echando en el arca. Así eran las ofrendas en ese tiempo. Pero ¿por qué los judíos hicieron el arca con estas características? ¿Por qué específicamente tenía que ser de metal y tenían que ser monedas de cobre? ¿Por qué? Creo personalmente que el arca fue hecha con estas características precisamente para que pasara todo este espectáculo. Para que la gente supiera quién está echando y para que la gente supiera cuánto estaban echando. Porque los judíos querían mostrar lo que hacían. ¿Y por qué creo esto? Porque esta fue una de las cosas que Jesús recriminó. Miren lo que nos dice Mateo.
Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. ¿De qué forma era el arca? Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. A los hipócritas les encantaba que los vieran cuando daban limosnas, les encantaban que los vieran cuando ayudaban a la gente, les encantaban que los vieran cuando estaban ofrendando. ¿Por qué? Ellos no iban por ayudar a alguien, no iban para ofrecer a Dios. Ellos iban a dar para recibir elogios, glorias y alabanzas personales. Por eso creo esto. Y esto lo recriminó Jesús. Eso buscaban, hermanos, elogios. Y para recibir estos elogios, para recibir alabanzas, van a hacer la bulla que sea para llamar la atención. Que todo el mundo nos vea. Cómo ayudamos, cómo ofrendamos, cómo damos limosnas. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Y eso es lo que está pasando en el templo. Veían las personas echar sus ofrendas, sonaba cada moneda y los ricos echaban sus sacos con monedas de cobre, las monedas caían y comenzaban las alabanzas, los reconocimientos y todo el mundo sorprendido por la gran generosidad de estas personas. Y así las alabanzas a estos hombres crecían y crecían y lo seguían haciendo con esa intención. Todo esto lo está mirando Jesús detalladamente, viéndolo con todo detalle. Y en medio de este espectáculo aparece una mujer totalmente diferente. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, en medio de los ricos, en medio de los sacos de monedas, en medio del ruido estruendoso de las ofrendas, aparece una mujer. Marco nos dice que la mujer era viuda y era pobre. Ya vimos en la introducción lo que implicaba ser una viuda en los tiempos de Jesús. Pérdida de posición social, marginación y falta de sustento. Y para que no quede duda de eso, Marcos dice, era pobre. Era una mujer pobre. La palabra pobre en esa época tenía el sentido de agacharse, caer a tierra, pero por temor. Lo que Marcos está diciendo es que esta mujer estaba agachada por la carga de pobreza que llevaba sobre ella. Era tremendamente pobre. La mujer que está ofrendando aquí es una mujer llena de escasez, llena de carencias y totalmente necesitada. Y por favor, hermanos, no se nos pase por la cabeza a ninguno de nosotros pensar que alguien de aquí tiene alguna necesidad parecida a ella. Porque nadie aquí se puede comparar con la necesidad de esta mujer. Y lo digo en serio, que no se nos pase por la mente pensar que uno de nosotros tiene la misma necesidad. Yo sé que a veces tenemos necesidades, pero que no se nos pase por la cabeza pensar que alguien de aquí tiene necesidades como esta mujer. Porque gracias a Dios no es así. Amén. No pensemos eso. Esta mujer que está aquí es una persona que no tiene que estar preocupada por dar.
La mujer de este pasaje es una mujer que tiene que estar preocupada por recibir. Entendemos que vive en una condición completamente precaria, pero lo maravilloso de este texto es que es en esta condición que llega a presentarse al templo, no para pedir, no para mendigar, no para reclamar que tiene necesidad, sino para ofrecer a Dios lo que tiene. No fue a pedir nada, fue a ofrecer a Dios. ¿Y qué es lo que ofrece? El verso nos dice 2 blancas, 2 moneditas, para que podamos entender en la escala de monedas en aquel tiempo. Las blancas eran las monedas, la moneda de más bajo recurso para los judíos. Y Marcos tiene que decir que 2 de estas monedas, o sea, es un cuadrante para que los lectores puedan entender. Quizás la gente ni siquiera está familiarizada con esa moneda. Un cuadrante era la moneda romana de más bajo valor. Hermanos, el salario mínimo diario de un jornalero en la época era 1 denario. Y lo que trae la viuda es el equivalente a la 60ª parte de 1 denario. O sea, es tan poco lo que trae que ni siquiera se nos pasa por la mente lo poco que era. Era muy poco. Era tan poco que estas monedas casi ni pesaban y cuando las echaban prácticamente no sonaban. Eso era lo que esta mujer traía. Era tan liviana que no producía sonido. ¿Qué se podía comprar con esto? Algunos dicen que probablemente podría haber comprado medio pan y nada más que eso. Eso es todo. Medio pan. Esa es la condición de la mujer de este pasaje. Totalmente deplorable y pobre. Pero no está en el templo para pedir a nadie. Ella está ahí para ofrecer lo que tiene a nuestro Dios. Por eso está ahí. ¿Sabe qué significa? Que si debe renunciar al medio pan, que si debe renunciar a su alimento, está lista para hacerlo sin dudas, sin reproches, sin amargura, porque para esta mujer, antes que su propia vida, antes que sus propias necesidades, está nuestro Dios. Y si tiene que dejar de comer por ofrecerle a Dios lo que tiene, está lista para hacerlo. Y ahí está, en el templo. Y lo hace con todo gusto. Lo que esta mujer nos muestra es verdadera devoción. Este pasaje nos muestra que esta mujer tiene verdadera fe. En ella podemos ver la verdadera confianza. La confianza es saber que Dios está con nosotros a pesar de que mi vida no esté bien, a pesar de que hay escasez en el hogar, a pesar de que falta el pan en la mesa. Es ahí y en ese momento cuando los cristianos debemos confiar más y más en las promesas de Dios, porque Él ha dicho que jamás nos desamparará. Esta es la situación, hermanos. La viuda está ahí ofreciendo porque está completamente convencida de las promesas de Dios y ha puesto toda su confianza y toda su dependencia en Él. La viuda está ahí ofreciendo porque está inmensamente agradecida de lo que Dios le da, a pesar de que tiene escasez. La viuda está ahí ofreciendo porque para ella el único tesoro que existe está en los cielos y nada que está alrededor delante de sus ojos. Dios es el único tesoro de esta mujer y para ella no existe absolutamente nada más. Amén.
¿Qué hacemos nosotros en una situación como esta? ¿Cómo actuamos cuando el trabajo está escaso? ¿Cómo actuamos cuando falta para el pan o para pagar las deudas? ¿Tenemos la misma convicción? ¿Creemos que Dios es quien va a suplir todas nuestras necesidades? ¿Venimos a ofrecer a Dios cuando falta? ¿Es Dios para nosotros el único tesoro? ¿Basta para ti la perla de gran precio en medio de la escasez? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en esta situación? ¿Confiamos realmente en nuestro Dios o nuestra confianza en Él depende de la condición económica en la que nos encontramos? Este es un pasaje increíble, hermanos, porque la ofrenda de la viuda revela con exactitud cómo es nuestro corazón delante de Dios. Los escribas eran pura apariencia, alargaban sus ropas, parecían espirituales, pero la realidad es que buscaban elogios personales, buscaban ser alabados. Los que están ofrendando aquí es exactamente lo mismo, tienen apariencia de que dan para Dios, pero lo hacen por ellos. Hacen tocar trompeta delante de todos para recibir alabanzas. La única que no busca elogios, la única que no busca ser alabada, la única que está ahí verdaderamente por Dios, es esta viuda. Ya a nadie le importa y pasa totalmente desapercibida a los ojos de las personas, excepto para Jesús. De hecho, hermanos, en el texto anterior que nos predicó el Chamo la semana pasada, los escribas gastaban plata en alargar sus ropas. Gastaban dinero en alargar sus ropas, pero no eran capaces de ayudar con ese dinero a una viuda necesitada. Por el contrario, ¿qué hacían? ¿Se acuerda? El verso 40, véalo, ahí. Es lo que predicó Raúl. Estos hombres entraban en las casas, ¿para qué? Para comerles todo. Y por pretexto alargaban sus oraciones. Eso es lo que dice el verso 40. ¿O usted por qué cree que este pasaje de la viuda está junto con el otro? Porque la probabilidad es que los escribas hayan entrado en casa de esta propia mujer a comerle sus cosas y luego se van. Pero aún así, esta mujer no se queja, no va al templo para exigirles, no va al templo para hablar contra ellos, va al templo simplemente para dar al rey lo único que ella tiene. Vuelvo a preguntar, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en esta condición? ¿Somos capaces de renunciar a nuestro pan para ofrecérselo a Dios? Cuando nos presentamos ante Dios, ¿somos de aquellos que aparentan poner a Dios en primer lugar? ¿Somos de los que hacen tocar trompeta para que nos alaben? ¿Somos de los que vienen a la iglesia para quejarse de su condición económica y pedir? ¿O somos de aquellos que vienen a ofrecer lo que tienen al rey? ¿Quiénes somos en este pasaje? ¿Cómo nos ve realmente Dios? Recuerde que así como Jesús estaba mirando con exactitud todos los detalles, de la misma manera Jesús está mirándonos hoy y lo hace cada domingo. Hermanos,
debemos reconocer que este es un pasaje difícil, porque muchas veces el materialismo nos quita la confianza en Dios. El materialismo se apodera de nuestras convicciones. El materialismo a veces nos hace dudar, ¿o no es así? Si es verdad, es fácil en este pasaje ver la hipocresía de los escribas. Es fácil en este pasaje ver la hipocresía de los que están haciendo tocar trompetas para ser alabados. Pero nosotros no somos diferentes si decimos con nuestra boca confiar en Dios y con nuestras actitudes mostramos todo lo contrario. Por eso la pregunta es, cuando Jesús mira nuestras ofrendas, ¿qué es lo que ve? Pido a las visitas, si quizás se ponen incómodos con esto, pero en 20 años que yo llevo aquí, nunca hemos hablado de este tema. Creo que es la primera vez. No sé por qué no lo hacemos. Probablemente porque como hay tanto engaño en el mundo religioso con este tema, no nos queremos que nos comparen con ellos. Es probable, pero no lo sé. Lo que sí sé es que hemos esquivado de hablar de este tema una y otra vez. He estado pensando en estos días en mí mismo y creo que hemos dejado de hablar de la ofrenda simplemente porque nos conviene. No es por miedo a la comparación con otras instituciones religiosas. Lo que creo es que hemos dejado de hablar de la ofrenda para que Dios no nos diga lo que ve cuando ofrendamos. Eso es lo que creo yo realmente. Como iglesia del Señor, no le damos valor a las ofrendas. La ofrenda ha llegado a ser una carga para muchos de nosotros y no una bendición. Decimos con la boca que es una bendición, pero la realidad es que nos cuesta dar. Estamos listos para pedir, estamos listos para exigir de la ofrenda, pero no estamos listos para dar a Dios. Lo que voy a decir lo digo con mucho respeto, pero también con mucha propiedad. Esta congregación se destaca en el estudio de la palabra de Dios. Esta congregación se destaca en visitar y ayudar a otras iglesias, sea aquí en Chile o sea en otros lugares del mundo. Esta congregación se destaca por su compromiso de servir. Pero el compromiso de ofrenda de esta congregación no lo sostiene más del 40% de los hermanos. Esa es nuestra realidad. Más del 60% de hermanos no ofrendamos, pero estamos listos para exigir de la ofrenda. También cuántas veces nos ha pasado, vienen las personas y exigen a la iglesia, tienen que ayudarnos con la ofrenda, cuando ni siquiera se congregan, cuando ni siquiera apartan algo para el rey, cuando no están listos jamás a ofrecerle a Dios. Y no estoy diciendo con esto que no hay que ayudar, porque si hay algo que destaca la iglesia de Cristo en Nogales, es que siempre están ayudando a los necesitados. Esa es la realidad de esta congregación. Siempre se ayuda a la gente con necesidad. Pero lo que estoy diciendo es el mal concepto que tenemos de la ofrenda. Estas cosas pasan porque la ofrenda en nuestras mentes se ha transformado en un beneficio y no en adoración a nuestro Dios. Para muchos de nosotros la ofrenda ha dejado de ser adoración. Y si lo hacemos,
sin ninguna convicción, porque la realidad es que hemos dejado de creer que es Dios nuestro sustentador. ¿Sabe por qué digo que nos cuesta confiar en Dios? Póngame atención, por favor. Todos dijimos sí a un nuevo terreno, pero no todos se comprometen. Así de simple. Todos queremos ese beneficio, pero nadie está listo para comprometerse. O nos pasa que nos comprometemos y en el camino quedamos a media, porque vamos perdiendo la convicción de que Dios nos está ayudando. ¿Y dónde está la confianza? ¿Y dónde está lo que decíamos con nuestra boca, que Dios es nuestro sustentador? Es más, hermanos, hay gente que ha dicho, como no sé lo que se hace con la ofrenda aquí, mejor no voy a dar, no ofrendo, simplemente es eso. ¿Usted cree que a la viuda se le pasó por la cabeza eso? ¿Usted cree que la viuda llegó a pensar en eso en algún momento? Ella sabía que los escribas eran injustos. Ella sabía que los escribas se enriquecían con las ofrendas. Aún así, fue a dar, porque ella entiende que la ofrenda no es para ellos, es para su rey, es para su Señor, y lo va a hacer con gusto para la alabanza de la gloria de su nombre. Esa es la verdad, esa es convicción. Esta es confianza, esta es verdadera devoción. Como dije en la introducción, hermanos, realmente este pasaje a mí me he sentido delante de Dios tan descubierto y he sentido vergüenza. Yo estoy hablando por mí mismo. Me ha dado vergüenza y espero que todos lo sintamos hoy. Por la poca confianza que he tenido en Dios muchas veces. Porque me cuesta a veces confiar que Él va a sustentar mi vida. Y porque tenemos pensamientos como este, tomamos decisiones como dejar de reunirnos los domingos con la iglesia para trabajar. Es más fácil eso. Porque no confío en Dios. Y si recibimos algún llamado, es este. Hermano, ¿me puede guiar para dirigir la cena del Señor en mi casa? Nadie ha llamado jamás para preguntar, ¿me puede dirigir para dirigir la ofrenda en mi casa? Nunca. Poco a poco hemos dejado de asistir a las casas de refugio, porque el trabajo está primero. Porque tenemos más confianza en nosotros que en nuestro Dios, que en la providencia de Él. Quiero recordarle algo. Es tanto lo que confiamos en nosotros mismos, que hace poco, saber que podía haber un cambio de constitución en nuestro país, nos volvimos locos, nos alarmamos. La gente quería irse de Chile. Hubo pánico en nuestros corazones, saber que la economía va a bajar. ¿O no? ¿Por qué cree que a mí no me pasó? Esa es la realidad. Y la respuesta sigue siendo la misma. Hemos dejado de confiar en nuestro Dios como nuestro único sustentador. Ya no le damos el mismo valor al tesoro que hemos encontrado. Hemos dejado de creer que Jesús es la perla de gran precio. Si hay algo que nos ha enseñado el Evangelio de Marcos, es que las personas que se encontraron con Jesús dejaron sus tesoros por seguirlo. Ahí está el ciego Bartimeo, lo único que tiene es su capa. Cuando Jesús lo llamó, lo primero que hizo fue tirarla, despojarse de ella para seguir al Señor. Pedro, Jacobo y Juan están ahí trabajando,
Jesús los llama, dejaron la barca, dejaron sus trabajos, dejaron sus casas por seguir a Cristo. Mateo está en el banco de los tributos públicos cobrando el impuesto. Cuando Jesús lo llamó, dejó eso, se paró, renunció a sus riquezas para seguir a Jesús. Y esta mujer se despoja de todo solo para ofrecer a Dios lo que tiene. La devoción de estos hombres, la devoción de esta viuda, hermanos, debe hacernos reaccionar esta tarde. En serio, hermanitos, debemos reaccionar. La ofrenda no debe ser una molestia, no debe ser una carga, no debe sacar lo peor de nosotros. La ofrenda debe ayudarnos a desarrollar el corazón de Cristo, que por amor a nosotros hizo pobre, siendo rico, para que nosotros a través de su pobreza fuésemos enriquecidos. El ejemplo de esta mujer debe provocar en nuestros corazones querer presentarnos delante de Dios con verdadera devoción y con verdadera adoración. El ejemplo de la viuda debe ayudarnos a traer ofrendas al único que es digno y merecedor de todo nuestro ser. Amén. Cuando Jesús vio lo que hizo esta mujer, causó tanta alegría en su corazón que le dijo a los discípulos: vengan todos a ver lo que esta mujer está haciendo. Versos 43 y 44. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús quedó tan admirado de la ofrenda de esta mujer que dijo a sus discípulos: vengan a ver, miren lo que ha hecho esta mujer, vengan, miren. Antes de ver lo que ella hizo, me gusta que Marcos haya puesto aquí que Jesús llamó a sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces traducimos la palabra discípulos como seguidores. ¿Sabe lo que significa la palabra discípulos literalmente? Aprendedores. Lo que está diciendo Jesús es esto: vengan, miren y aprendan. Vengan a mirar, observen y aprendan de esta mujer. Ustedes sigan el ejemplo de lo que está haciendo ella. Eso es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Iglesia, nosotros también somos discípulos, nosotros también somos aprendedores. Y el llamado de Dios en esta hora para nosotros es: iglesia, aprendamos de esta mujer. Amén. Aprendamos a confiar en Dios como esta mujer. Aprendamos a dar a Dios como lo hizo esta mujer. Iglesia, aprendamos a quitar las dudas de nuestros corazones como lo hizo esta mujer. Y comencemos a poner toda nuestra confianza en el único que puede sostenernos para siempre. La promesa de Dios es que Él siempre estará con nosotros, sosteniéndonos, sustentándonos en todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Se acuerda cómo lo hizo con el pueblo de Israel? 40 años los judíos dieron vueltas por el desierto. Dios siempre los alimentó. 40 años caminaron con las mismas sandalias, jamás se desgastaron. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete sustentarnos,
Él va a sostener y va a hacer cosas increíbles en medio de nosotros. Iglesia, aprendamos de esta mujer, aprendamos de esta viuda y dejemos que Dios actúe y muestre su poder en medio de nosotros. Jesús dijo, Dainer, mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan ni recogen en graneros. ¿Sabes lo que significa? No trabajan. No trabajan. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Miren los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan tampoco. Pero miren cómo están de lindos. Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La ofrenda de la viuda revela qué tipo de fe tenemos nosotros. ¿Cómo era la fe de esta mujer? Vuelva a leer el verso 43 y 44 conmigo. De cierto os digo, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La fe de esta mujer fue tanta que echó más que todos. Fue capaz de echar todo lo que tenía, fue capaz de echar todo su sustento. Los demás, solo las sobras. La ofrenda reveló el tipo de fe que tiene la mujer y la misma ofrenda reveló el tipo de fe que tienen los demás. La ofrenda mostró que la viuda confía en Dios. La ofrenda mostró que los demás confían en sí mismos. Estos demás que echaron las sobras, ¿quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos. No solo los ricos. Todos. Jesús compara a la mujer con todos los que han echado en el arca. Y lo dice 2 veces. Verso 43. Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Verso 44. Porque todos han echado lo que les sobra. Este no es un problema solo de los ricos. Es un problema de todos. Todos echaron las sobras, y aunque los ricos tenían mucho y echaban mucho, también echaron las sobras. Pero todos echaron las sobras. Jesús acepta y alaba la ofrenda de la viuda, pero no la ofrenda de los demás. ¿Qué nos recuerda esto? El primer ejemplo de ofrenda de la Biblia, Génesis 4. Exactamente pasó lo mismo. No busque Génesis, no lo busque. La ofrenda de Abel fue recibida por Dios. La ofrenda de Caín fue rechazada por Dios. En este pasaje vemos exactamente lo mismo. La ofrenda de la viuda es aceptada por Jesús, pero la ofrenda de las demás no. Pero no es lo único que nos enseña este pasaje. No es lo único que nos enseña la comparación de este pasaje con Génesis 4. El pasaje nos muestra que aunque ha pasado el tiempo del Génesis 4,
el corazón malo de Caín ha dado más frutos que el corazón bueno de Abel. En el principio era uno y uno. Ahí, uno contra muchos. Un corazón bueno frente a muchos corazones malos. En el día de hoy, y delante de Dios que nos está mirando con detalle, ¿qué corazón se parece más al nuestro? ¿El de Caín o el de Abel? ¿Nuestra ofrenda se parece a la ofrenda de la viuda o a las obras de los demás? ¿Usted sabe lo que significa en este pasaje sobras? Limosnas. Eso es lo que le dieron a Dios. Aquella que esperaba de las limosnas de los demás fue la que dio todo. Y los que tienen de sobra para vivir, dan limosnas. Esa es la realidad de aquí. Pero ¿sabe qué? Rescato algo de este pasaje. Rescato algo de estos hombres. ¿Sabe lo que rescato? Aunque dieron sobras, ofrendaron. Hay gente que ni siquiera lo hace. Si Jesús vio la ofrenda de estos hombres como limosna, ¿cómo piensa usted que ve a las personas que no le ofrecen nada? Es para que pensemos. Muchos de nosotros nos admiramos y juzgamos a otras instituciones religiosas por su doctrina, pero muchas de estas personas tienen la misma convicción que la viuda y confían más en Dios incluso que nosotros mismos. 3 cosas aprendemos de la viuda. Dios es su verdadero tesoro. Su gratitud hacia Dios es inmensa y depende completamente de Él. ¿Sabe por qué esto le llamó tanto la atención a Jesús? Porque este pasaje es una imagen de lo que Jesús va a hacer por nosotros. En unos días, el mismo Jesús experimentará esto, entregándose a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús será la más grande ofrenda de parte de Dios, no para Él, para nosotros. Dios dio la ofrenda más grande por todos nosotros. Amén. La ofrenda no nos enseña a ser como la viuda. La ofrenda es el camino para ser como nuestro Dios. Amén. En conclusión, Dios se sienta a observar con detalles cada domingo nuestras ofrendas. Nuestra ofrenda refleja la verdadera confianza que tenemos en Dios. Este pasaje nos enseña que si una viuda pobre ofrenda, todos pueden hacerlo. Este pasaje nos enseña que los pequeños sacrificios de los pobres valen más para Dios que incluso el dinero sobrante de los ricos. La pregunta es, ¿usted viene a dar las obras? ¿Viene a pedir? ¿O viene a ofrecer a Dios? ¿A qué venimos nosotros? Quiero animarlos, amados hermanos, en esta tarde. No quiero que se sienta mal.
Es parte de la palabra de Dios. Y yo me siento como usted. Pero quiero animarlos a que ofrendemos ahora con el mismo corazón de esta viuda. Amén. Con el mismo corazón de esta viuda. Las obras son limosnas a Dios. Ofrenda es adoración a Dios. No se vaya hoy sin hacerlo y no se vaya sin hacer un compromiso con el terreno de esta congregación. Es tiempo de mostrar confianza a Dios. Si Dios hoy día no nos toca el corazón, le digo algo, nada lo va a hacer. Que el Señor les bendiga grandemente. Voy a invitar a los colaboradores de la ofrenda. Víctor, por favor, pasa aquí adelante. Exiles, pasa aquí adelante. Y voy a invitar a Nicolás, por favor, para que esté orando y para que podamos dar como la ofrenda de la viuda. Dios les bendiga, hermanos. Usa